Buenos días, mi nombre es Beatriz Agua y en este video les vamos a hablar sobre el paralelismo que existe entre la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la situación actual de Venezuela. En el periodo de Marcos Pérez Jiménez se ha reconocido por dos grandes aspectos. El primer aspecto es la parte económica, las grandes obras y la mentalidad de un nuevo ideal nacional. Y por otra parte está la privación de la libertad y el miedo de todos los venezolanos. Es como si existieran en esta época dos Venezuelas en paralelo. Para hablar del primer aspecto, que sería la parte económica, se puede decir que durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hubo un gran auge petrolero. Además, existió mucha inmigración y mucha importación. Todo esto se realizó con el ideal del nuevo ideal nacional, que es la reconstrucción del venezolano a partir de, como ya se mencionó antes, la parte económica y la reconstrucción de grandes obras. Durante este periodo se construyeron grandes obras como, por ejemplo, la construcción de la ciudad universitaria, la autopista Caracas-La Guaira, el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, el teleférico, las torres de silencio y muchas otras cosas más. Comparando este aspecto económico con la situación actual de Venezuela, se puede decir que no existe un plan tan activo de reconstrucción como lo hubo en esa época. Sin embargo, se puede ver que en el estado Vargas sí existe la construcción de lugares públicos. Además, se evidencia la construcción del primer gimnasio vertical de Petare y los numerosos apartamentos que el gobierno entrega para disminuir la cantidad de ranchos y personas sin hogar. Esta última obra se puede relacionar mucho con los apartamentos entregados en la época de Marcos Pérez Jiménez llamados 2 de diciembre. Para concluir con este aspecto, se puede decir que en el periodo de Marcos Pérez Jiménez hubo una mejora en la parte económica del país. Sin embargo, hoy en día la situación económica de Venezuela va decreciendo a pasos agigantados. Independientemente de que se creen algunas obras públicas, eso no cubre el hecho del desabastecimiento y del gran daño causado en la parte económica. Comparando el segundo aspecto, que sería la parte social, se podría decir que la dictadura de Marcos Pérez Jiménez fue un periodo de mucho miedo, mucha represión y muchos presos. Sin contar la disminución en la parte educativa y la gran cantidad de personas que vivían en condiciones de desnutrición. Un aspecto importante que marcó miedo en la sociedad venezolana fue el asesinato del político y dirigente Ruiz Pineda. Esta fue la primera vez en Venezuela que se mataba a luz del día a un dirigente de tanto auge. Además, durante este periodo existió censura total de los medios de comunicación, como fueron la radio, la televisión y el periódico. Todo era controlado por el mismo gobierno. Durante esta época, las cárceles se llenaron de estudiantes y políticos, en donde se respetaron todos los derechos humanos y fueron torturados e incluso desaparecidos. Comparando esa situación con la situación actual de Venezuela, se puede ver que existen muchas relaciones. Un ejemplo claro es que durante la época de Pérez Jiménez no existían los tribunales, sino que los presos eran sentenciados por la misma Guardia Nacional, que es lo que está pasando hoy en día con toda la cantidad de presos políticos y estudiantes que están en la cárcel. Otro aspecto importante es que tanto en la época de Marcos Pérez Jiménez y hoy en día las cárceles se han convertido en un lugar de represión y tortura, por ningún tipo de derecho, en donde no se permite ningún tipo de formación. En la situación actual se puede ver cómo se han repetido varios aspectos de la época de Marcos Pérez Jiménez, como por ejemplo, en la época de Marcos Pérez Jiménez se rompe relación entre la iglesia y el gobierno, que es lo mismo que está pasando hoy en día en Venezuela. El segundo aspecto importante es que se crea la Junta Patriótica, que es la unión de todos los partidos opositores al gobierno. Eso pasó de la época de Marcos Pérez Jiménez y está volviendo a pasar ahorita con la Mesa de la Unidad. Es decir, que la Junta Patriótica de esa época sería la Mesa de la Unidad en esta época. Otro aspecto importante que se repite en la historia es el gran movimiento estudiantil. En aquella época se generó un gran movimiento después de que se niegan las elecciones y se generó un plebiscito. Hoy en día fueron negados el referéndum revocatorio y por lo tanto salieron los estudiantes. Son situaciones que pueden ver que son muy parecidas y se van repitiendo en la historia. Si sabemos que en la parte social, tanto en la época de Marcos Pérez Jiménez como en la época de Venezuela están altamente relacionadas y se está repitiendo la historia, ¿qué fue lo que hizo la diferencia para que Marcos Pérez Jiménez abandonara su posición? Una de las diferencias que existe entre la situación de Marcos Pérez Jiménez y la situación de hoy en día es que en aquella época bastó con que los militares se activaran para que Marcos Pérez Jiménez saliera de la presidencia. Hoy en día existe el movimiento político, existe el movimiento estudiantil, sin embargo, los militares no están generando el movimiento que hace falta para cumplir la historia. Para englobar la situación, se puede decir que en la época de Marcos Pérez Jiménez, estructuralmente Venezuela crecía, socialmente estaba decreciendo. Hoy en día se puede decir que económicamente
económicamente estamos decreciendo y socialmente también estamos decreciendo.